Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de Machine Learning capaz de estimar el riesgo de diabetes utilizando el algoritmo Random Forest. El programa utiliza el Dataset Pima Indians Diabetes, que contiene información de diferentes pacientes. Cada paciente tiene datos como el número de embarazos, nivel de glucosa, presión arterial, grosor de la piel, insulina, índice de masa corporal, antecedentes familiares de diabetes y edad. El último dato del dataset es el resultado. El valor 0 significa que el paciente no presenta diabetes según el dataset, mientras que el valor 1 significa que sí presenta diabetes. El funcionamiento del programa se divide en varias etapas. Primero, el programa descarga el dataset desde Internet y lo carga utilizando la librería Pandas. Después muestra las primeras filas para comprobar que los datos se han cargado correctamente. A continuación, se realiza una limpieza de los datos. En algunas variables aparecen valores 0 que representan datos ausentes o que no son razonables desde el punto de vista médico. Estos valores se sustituyen por valores ausentes y posteriormente se completan utilizando la mediana de cada variable. Después, los datos se dividen en dos grupos. El 80% de los datos se utiliza para entrenar el modelo y el 20% restante se utiliza para comprobar cómo funciona el modelo con datos que no ha utilizado durante el entrenamiento. El algoritmo utilizado es Random Forest. Este algoritmo está formado por muchos árboles de decisión que trabajan conjuntamente. Cada árbol realiza una predicción y finalmente el modelo combina las diferentes decisiones para obtener un resultado final. Una vez entrenado el modelo, el programa realiza predicciones sobre los datos de prueba. Para comprobar la calidad del modelo se calculan diferentes métricas como accuracy, precisión, recall, F1 score y ROC AUC. También se muestra una matriz de confusión para comprobar los aciertos y errores del modelo. El programa también muestra cuáles son las variables que tienen mayor importancia para realizar las predicciones. Esto permite conocer qué características tienen más influencia en las decisiones del modelo. Finalmente, se crea una interfaz gráfica utilizando IP-Widgets. Esta interfaz permite introducir los datos de un nuevo paciente mediante diferentes controles. Para ejecutar el programa, la opción más sencilla es utilizar Google Colab. Primero hay que entrar en Google Colab y crear un cuaderno nuevo. Después se copia todo el código en una celda y se pulsa el botón de ejecutar. El programa instalará automáticamente las librerías necesarias, descargará el dataset y entrenará el modelo. Después de ejecutar el código aparecerán primero los datos del dataset. Más adelante aparecerán las métricas de evaluación del modelo y la matriz de confusión. Al final aparecerá la interfaz llamada evaluador de riesgo de diabetes. Para realizar una prueba, se introducen los datos del paciente utilizando los controles disponibles. Por ejemplo, se pueden introducir dos embarazos, una glucosa de 120, una presión arterial de 70, un grosor de piel de 20, una insulina de 80, un IMC de 25, un valor de pedigrí de 0.5 y una edad de 30 años. Después se pulsa el botón Evaluar riesgo. El programa calculará una probabilidad estimada y mostrará una clasificación. El resultado puede aparecer como nivel bajo, moderado o elevado, dependiendo de la predicción obtenida. Es importante tener en cuenta que este porcentaje no significa que el paciente tenga exactamente esa probabilidad de padecer diabetes. Es una estimación realizada por un modelo estadístico entrenado con un dataset concreto. Por este motivo, el programa tiene una finalidad educativa y de demostración de Machine Learning y no debe utilizarse como sustituto de un diagnóstico médico. En resumen, el proceso es: datos del paciente, limpieza de datos, entrenamiento del Random Forest, evaluación del modelo, introducción de nuevos datos, predicción del riesgo.